No me importa qué papeles me esté mostrando. Ningún hombre negro se sentará en mi cabina. Y punto. La voz del capitán Brennan retumbó en la primera clase, mientras bloqueaba la puerta de la cabina, con su uniforme de piloto estirándose sobre su pecho como una armadura. En 30 años de vuelo, he mantenido mi cabina pura, y no voy a dejar de hacerlo ahora. El hombre negro vestido con traje azul marino permaneció perfectamente tranquilo, con su insignia de mariscal aéreo federal escondida en el bolsillo. ¿Así que se niega a volar conmigo a bordo, capitán? Brennan se sonrojó. Puede sentarse atrás, donde debe estar, o puede largarse de mi avión, pero no va a entrar en esta cabina. El capitán no tenía ni idea de que estaba suspendiendo la prueba más importante de su carrera, pero para comprender cómo un piloto racista lo perdió todo a 30.000 pies de altura, tenemos que remontarnos a aquella mañana en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth. Marcus Williams llegó al Aeropuerto Internacional DFW a las 5:47 de la mañana, exactamente 3 minutos antes de su hora habitual de llegada. La mañana de noviembre traía consigo ese frío característico de Dallas, que nunca justificaba llevar un abrigo grueso, pero que te hacía arrepentirte de no haber traído uno. Se movía por la terminal con una eficiencia entrenada, con su traje azul marino impecable a pesar de la temprana hora, y sus movimientos transmitían la tranquila confianza de alguien que había recorrido esos pasillos miles de veces antes. A sus 42 años, Marcus tenía el tipo de rostro que el personal de las aerolíneas solía recordar, no por ningún rasgo singularmente llamativo, sino por la forma en que todos los elementos se encajaban en perfecta armonía profesional. Bien afeitado, con el pelo muy corto y distinguidos toques de canas en las sienes, tenía exactamente el aspecto que se suponía que debía tener esa mañana, el de un empleado federal en un viaje de negocios rutinario. El mostrador de facturación de American Airlines ya estaba abarrotado por la prisa matutina. Marcus se saltó las colas normales y se dirigió directamente al mostrador prioritario, donde la agente Patricia Chen estaba atendiendo a un frustrado hombre de negocios que parecía convencido de que su estatus Executive Platinum le daba derecho a un jet privado. Señor, comprendo su frustración, decía Patricia, sin perder la sonrisa, a pesar de que el hombre se enrojecía cada vez más. Pero el retraso por el mal tiempo en Chicago afecta a todos los vuelos por igual. Marcus esperó pacientemente, observando. Patricia tenía los hombros tensos y sus dedos se movían quizás demasiado rápido sobre el teclado, signos sutiles de alguien que llevaba desde las 4 de la madrugada tratando con pasajeros difíciles. Cuando el hombre de negocios finalmente se marchó enfadado, murmurando que se pasaría a United, Marcus dio un paso al frente. «Buenos días», dijo, deslizando sus documentos por el mostrador. Marcus Williams, facturando para el vuelo 425 a Reagan National. Los dedos de Patricia volaron por el teclado y luego se detuvieron. Levantó ligeramente las cejas mientras leía algo en la pantalla. «Señor Williams, veo que tiene autorización para el asiento auxiliar». «Así es», respondió Marcus con serenidad. Entonces ella lo miró. Lo miró de verdad, y Marcus vio un momento de confusión en su rostro. La autorización para el asiento auxiliar solía reservarse para pilotos, auxiliares de vuelo o empleados de aerolíneas que se desplazaban al trabajo. A veces, muy raramente, para inspectores federales de aviación. Pero Marcus no encajaba en ninguna de esas categorías, al menos no de una forma que Patricia pudiera identificar inmediatamente. «Tendré que verificarlo con mi supervisor», dijo ella, buscando su teléfono. «Por supuesto», asintió Marcus. «Esperaré». El supervisor, un hombre de aspecto agobiado, llamado Tom Bradley, llegó en cuestión de minutos. Examinó los documentos de Marcus con el tipo de escrutinio que normalmente se reserva para los paquetes sospechosos. «Servicio Federal de Policía Aérea», leyó en voz alta, y luego levantó la vista bruscamente.
¿Es usted un policía aéreo que solicita acceso al asiento auxiliar? Mi carta de autorización lo explica todo, dijo Marcus con calma. Tom volvió a leer la carta, frunciendo aún más el ceño. Esto es muy inusual. Los agentes aéreos suelen mantener su tapadera en la cabina. No suelen... Normalmente no, ¿no? Asintió Marcus. Pero, como puede ver, mi autorización proviene directamente de la sede del Servicio Federal de Policía Aérea, en coordinación con la alta dirección de su aerolínea. Tom hizo 2 llamadas telefónicas, cada una de ellas a un nivel superior de la cadena de mando. Finalmente, aparentemente satisfecho, pero aún visiblemente confundido, le devolvió los documentos a Marcus. Todo parece estar en orden, señor Williams. Patricia completará su facturación. Mientras Patricia procesaba su tarjeta de embarque, no dejaba de mirarlo con una curiosidad apenas disimulada. Puerta D15, dijo finalmente, entregándole sus documentos. El embarque comienza a las 7:10. El capitán Brennan vuela hoy. Es uno de nuestros pilotos más veteranos. Lleva 30 años en American. Gracias, dijo Marcus, notando el orgullo en su voz cuando mencionó al capitán. Guardó su tarjeta de embarque en el bolsillo de la chaqueta, donde descansaba junto a su insignia de agente federal de seguridad aérea, la única identificación que no les había mostrado. El trayecto hasta la puerta D15 duró 12 minutos. Marcus aprovechó el tiempo para observar, como siempre hacía. Una joven madre luchaba con un niño pequeño que había decidido que el suelo del aeropuerto era lava. 2 hombres de negocios discutían por el altavoz del teléfono sobre las previsiones trimestrales. Una pareja de ancianos estaba sentada cogida de la mano con sudaderas a juego de la Universidad de Texas que proclamaban «Orgullosos abuelos». La tripulación del vuelo 447 ya estaba en la puerta cuando Marcus llegó. Los identificó de inmediato. Los pilotos tenían una forma de comportarse que era inconfundible después de haberlos observado lo suficiente. El capitán Richard Brennan estaba de pie cerca de la entrada de la pasarela, enfrascado en una animada conversación con su primer oficial. Incluso desde la distancia, Marcus podía ver por qué Patricia había hablado de él con tanta reverencia. Brennan parecía el prototipo de capitán de aerolínea. Tenía 58 años, el cabello plateado con ese aire distinguido que sugería experiencia más que edad. Medía 1,82 m y tenía una presencia imponente que probablemente tranquilizaba a los pasajeros nerviosos en cuanto lo veían. Su uniforme estaba impecable y las rayas de capitán reflejaban la luz de la mañana que entraba por las ventanas de la terminal. Cuando se reía de algo que decía su copiloto, era una risa rica y segura que llenaba la zona de la puerta de embarque. El copiloto, por el contrario, parecía tener apenas 30 años, con el rostro fresco y entusiasta, pendiente de cada palabra de Brennan como un estudiante con su profesor favorito. Marcus captó fragmentos de su conversación mientras buscaba un asiento con buena visibilidad, tanto del mostrador de la puerta de embarque como de la pasarela. ¿Me estás diciendo que quieres cuestionar mi criterio después de 30 años? Decía Brennan. El chico llevaba quizá 5 años fuera de la escuela de vuelo. 5 años. Yo ya pilotaba 737, cuando él aún llevaba pañales. El copiloto, cuya placa identificativa decía Mitchell, asintió con entusiasmo. Estos jóvenes no entienden el respeto por la antigüedad. Exacto, asintió Brennan, con ese tono particular de voz de quien está acostumbrado a que le den la razón. Esta industria se construyó sobre la tradición, sobre saber cuál es tu lugar en la jerarquía. Ahora aceleran la contratación por diversidad, y de repente, todo el mundo cree que está cualificado para cuestionar las decisiones. La expresión de Marcus no cambió, pero archivó el comentario. Sacó su tableta y abrió lo que parecía ser una aplicación de correo electrónico rutinaria. En realidad, se trataba de un sofisticado sistema de grabación y documentación, que ya estaba captando el audio ambiental de la zona de la puerta de embarque. A las 6:55, una agente de la puerta de embarque que Marcus no había visto antes, en su etiqueta identificativa ponía Jennifer Hayes,
directora senior de atención al cliente, llegó y se acercó inmediatamente al capitán Brennan. Hablaron en voz baja y Jennifer le mostró algo en su tableta. La postura relajada de Brennan se tensó ligeramente y miró a su alrededor, deslizando la mirada sobre Marcus sin reconocerlo ni mostrar especial interés. «Señoras y señores», anunció Jennifer por megafonía, «en unos momentos comenzaremos el preembarque del vuelo 447 con destino al Aeropuerto Nacional Reagan de Washington». Marcus observó cómo llegaban las azafatas, 4 en total, encabezadas por una azafata senior cuya zancada segura y sonrisa tranquila delataban años de experiencia. Saludó a Brennan con cordialidad y charlaron como viejos colegas que habían compartido muchos vuelos juntos. Cuando se anunció el preembarque, Marcus permaneció sentado. Observó a una anciana con un andador que avanzaba lentamente por la pasarela, a un joven padre con gemelos en un cochecito de aspecto complicado, a un soldado uniformado que saludó respetuosamente al capitán Brennan al pasar. «Ahora embarca el grupo 1», anunció Jennifer. Marcus se levantó y recogió su única maleta de mano. Se unió a la fila detrás de una mujer con un traje caro que discutía por teléfono sobre una fusión. Cuando llegó al escáner de la puerta de embarque, Jennifer miró su tarjeta de embarque, luego su pantalla, y luego de nuevo su tarjeta de embarque. «Señor Williams, tiene autorización para el asiento auxiliar», dijo en voz tan alta que el capitán Brennan se giró desde su posición cerca de la entrada de la pasarela. «Así es», respondió Marcus. Brennan entrecerró ligeramente los ojos al fijarse en Marcus por primera vez, al mirarlo realmente. Marcus vio el cálculo que se producía detrás de esos ojos azul pálido. El traje azul marino, bonito, pero no caro. La maleta de mano, estándar del gobierno. El comportamiento tranquilo, demasiado tranquilo. Y, por supuesto, lo que más tiempo retuvo la mirada de Brennan, el color de la piel de Marcus. «¿Asiento auxiliar?», preguntó Brennan en voz alta para que se oyera en toda la zona de embarque. «¿De qué aerolínea es?». «No viajo con ninguna aerolínea», respondió Marcus con serenidad. Brennan se acercó 3 pasos, y su ventaja en altura se hizo más evidente de cerca. «Entonces no tiene derecho a utilizar el asiento auxiliar. Esos son solo para la tripulación. Y ciertos funcionarios federales», dijo Marcus, sacando su carta de autorización, «tal y como se especifica en la normativa federal de aviación». «Conozco las regulaciones», lo interrumpió Brennan sin siquiera mirar la carta. «Apuesto a que llevo volando más tiempo del que tú llevas vivo, y en 30 años nunca he tenido a un funcionario federal en mi asiento auxiliar que no fuera de la FAA o la NTSB». Entrecerró aún más los ojos. «Tú no eres ninguno de los dos». «No», admitió Marcus. «No lo soy». «Entonces puede sentarse en la cabina como cualquier otro pasajero», dijo Brennan, dándose la vuelta como si el asunto estuviera zanjado. «Capitán», intervino Jennifer nerviosa. «Su documentación ha sido verificada por...». «No me importa quién lo haya verificado», dijo Brennan, con un tono de voz que hizo que varios pasajeros cercanos levantaran la vista de sus teléfonos. «El capitán tiene la última palabra sobre quién entra en su cabina. No es solo una tradición, es una autoridad reguladora». Técnicamente, tenía razón. El capitán tenía la autoridad final sobre las operaciones de la aeronave, incluido el acceso a la cabina. Era un poder que rara vez se invocaba para los pasajeros con asiento auxiliar y la autorización adecuada. Pero existía. Marcus estudió el rostro de Brennan, el ligero rubor que se extendía desde su cuello, la forma en que había apretado la mandíbula, como hacen los hombres cuando han marcado un límite. «¿Así que me niega el acceso al asiento auxiliar autorizado por el gobierno federal?» «Lo que digo», dijo Brennan lentamente, como si hablara con un niño, «es que puede sentarse en la cabina. En primera clase, si quiere, tenemos asientos vacíos, pero no se sentará en mi cabina». «Tu cabina», repitió Marcus en voz baja. «Así es, mi cabina». La voz de Brennan se elevó ligeramente.
Cada capitán es dueño de su cabina. Es un espacio sagrado. Y yo decido quién puede estar allí. El primer oficial Mitchell se había acercado, con aire incómodo, pero sin decir nada. La azafata jefe, en su placa ponía Sharon, observaba con creciente preocupación. Varios pasajeros habían dejado de embarcar, lo que provocaba un atasco en la puerta de embarque. «Capitán», dijo Sharon con cautela, «quizás deberíamos...» «Lo que debemos hacer», interrumpió Brennan, con el rostro ahora completamente enrojecido, «es mantener los procedimientos adecuados. Este caballero puede ocupar un asiento en la cabina o puede tomar otro vuelo». Se volvió hacia Marcus y algo en su expresión cambió. Se volvió más dura. «Usted decide». Marcus mantuvo la calma perfecta, aunque notó cómo los ojos de Brennan no dejaban de mirar al creciente público de pasajeros. El capitán estaba actuando, dirigiéndose a la multitud. «Para que quede claro, capitán Brennan, ¿se niega a permitirme el acceso a la cabina a pesar de mi autorización federal?» «No me importa qué papeles me esté mostrando», resonó la voz de Brennan en la zona de la puerta de embarque. «Ninguna persona no autorizada se sentará en mi cabina. Y punto». La forma en que dijo «no autorizada» tenía un peso que no tenía nada que ver con el papeleo. Varios pasajeros estaban grabando abiertamente con sus teléfonos. Marcus vio el momento exacto en que Brennan se percató de las cámaras y decidió seguir adelante en lugar de dar marcha atrás. «En 30 años de vuelo», continuó Brennan con esa voz que denotaba rectitud, «he mantenido mi cabina con los más altos estándares profesionales, y no voy a cambiar eso ahora». «Estándares profesionales», repitió Marcus, dejando que las palabras flotaran en el aire. «Así es». Brennan enderezó los hombros, y las 4 rayas de sus charreteras reflejaron la luz. «Ustedes siempre intentan llegar a donde no pertenecen, pensando que un papel del gobierno los hace especiales». La zona de la puerta de embarque quedó en silencio, salvo por el ruido ambiental del aeropuerto. Jennifer Hayes se había puesto pálida. El primer oficial Mitchell dio un paso atrás, como si intentara distanciarse de lo que estaba sucediendo. Sharon, la azafata, se tapó la boca con la mano. «Ustedes», dijo Marcus en voz baja, aunque su voz resonó en toda la zona de la puerta de embarque. Brennan apretó los dientes con más fuerza. «Ya me han oído. He visto esto antes. Estas falsificaciones, estos intentos de obtener un trato especial. Pues bien, en mi avión no». Se volvió hacia Jennifer. «Llame a seguridad. Tenemos aquí a alguien que se niega a seguir las instrucciones de la tripulación». «Capitán», tartamudeó Jennifer. «No creo que...» «No era una petición», espetó Brennan. «Ahora es un problema de seguridad. Una persona que exige acceso no autorizado a la cabina». Marcus permaneció completamente inmóvil, con una expresión tan impasible como el granito. Sin embargo, en su interior, estaba documentando todo. Cada palabra, cada expresión, cada reacción de la multitud que se estaba reuniendo. Su tableta, que aún tenía en la mano, lo estaba grabando todo en alta definición. «¿Así que se niega a volar conmigo a bordo, capitán?», preguntó Marcus, con una voz que seguía siendo sobrenaturalmente tranquila. Brennan se volvió hacia él, y tal vez fue esa calma lo que más le enfureció. Marcus ya lo había visto antes. La forma en que algunas personas interpretaban la dignidad tranquila como arrogancia, especialmente en alguien a quien ya habían decidido que no pertenecía allí. «Puede sentarse atrás, donde pertenece», dijo Brennan, bajando la voz hasta convertirla en algo más amenazante. «O puede largarse de mi avión, pero no va a entrar en esta cabina». Y en 5 minutos, la zona de la puerta de embarque se había transformado en algo parecido a un centro de gestión de crisis. Jennifer Hayes estaba hablando por teléfono, susurrando con urgencia a alguien varios peldaños por encima de ella en el escalafón. Habían llegado 2 agentes de la TSA, que parecían confundidos por haber sido llamados para lo que parecía ser una disputa burocrática. El copiloto Mitchell estaba de pie junto a la puerta de la cabina, cambiando el peso de un pie a otro como un hombre que está sobre brasas.
pero el capitán Richard Brennan se mantenía firme en la entrada de la pasarela, con los brazos cruzados sobre el pecho, la encarnación física de un objeto inamovible. «Señor», uno de los agentes de la TSA se acercó a Marcus. «Vamos a necesitar que se aparte mientras resolvemos esta situación». «Por supuesto», respondió Marcus, dirigiéndose a un asiento en la zona de embarque desde donde aún podía observar todo. Notó cómo el agente de la TSA se relajaba ligeramente ante su cooperación. Probablemente esperaban resistencia. Los pasajeros eran el elemento más interesante. Aproximadamente la mitad ya había embarcado, pero los que permanecían en la zona de embarque se habían agrupado en pequeños corrillos, cada uno con sus propios comentarios sobre la situación. «El capitán tiene razón», decía un hombre mayor con una gorra de los cowboys. «Hoy en día no se puede dejar que cualquiera entre en la cabina. Es un riesgo para la seguridad». «Pero tenía autorización», replicó una mujer con traje de chaqueta. «Le oí decir que tenía autorización federal». «Podría ser falsa», insistió el hombre de la gorra de los cowboys. «¿Has visto las noticias? La gente intenta todo tipo de cosas hoy en día». Cerca de la ventana, una joven negra sostenía su teléfono con firmeza, retransmitiendo en directo todo el suceso. «¿Están viendo esto?», decía en voz baja a su audiencia. «El capitán realmente dijo ustedes en 2024, en el aeropuerto DFW». Brennan, quizás sintiendo el cambio de energía en la sala, decidió dirigirse directamente a los pasajeros. «Señores, les pido disculpas por el retraso. Como capitán, mi principal responsabilidad es su seguridad. Eso significa mantener los más altos estándares de acceso a la cabina». «¿Es siquiera piloto?», gritó alguien. «¿El señor negro?». «No», respondió Brennan rápidamente, demasiado rápido. «No es miembro de la tripulación, esa es la cuestión. La cabina es solo para la tripulación». «Y ciertos funcionarios federales», dijo Marcus, con voz firme desde su asiento. «Tal y como se especifica en el manual de operaciones de su propia aerolínea, capitán». El rostro de Brennan se ensombreció. «No me cites reglamentos, hijo». La palabra «hijo» sonó como una bofetada. Marcus tenía 42 años, era claramente un profesional y, en este contexto, evidentemente no era el hijo de nadie. Varios pasajeros se estremecieron ante tal condescendencia. «Capitán Brennan». Jennifer Hayes había regresado, ahora acompañada por un hombre trajeado que se movía con la energía agitada de un directivo de nivel medio. «Este es David Chen, nuestro director de estación». David Chen parecía preferir estar en cualquier otro lugar del mundo. «Capitán, ¿podemos hablar en privado?». «No hay nada privado en esto», declaró Brennan. «La transparencia es importante. Estos pasajeros merecen saber que su capitán se toma la seguridad en serio». «Señor», dijo David con cautela, «he revisado la documentación del señor Williams. Es legítima. Proviene de...». «No me importa si proviene del propio presidente», interrumpió Brennan. «El capitán tiene la autoridad final sobre su aeronave. No es solo la política de la aerolínea, es la ley federal». Técnicamente tenía razón, y Marcus sabía que ese era el tipo de razón más peligroso. Un capitán podía denegar el acceso a la cabina incluso a personas autorizadas si creía que suponía un riesgo para la seguridad. La cuestión era si Brennan podía articular una preocupación legítima por la seguridad. «¿Cuál es su preocupación en materia de seguridad, capitán?», preguntó Marcus, levantándose pero sin acercarse. «Específicamente». Brennan se volvió completamente hacia él. «Mi preocupación son las personas no autorizadas en las zonas de seguridad. Pero yo estoy autorizado, según unos documentos que cualquiera podría falsificar, documentos que su aerolínea ha verificado a través de bases de datos federales. Las bases de datos pueden ser pirateadas». Marcus casi sonrió. «Así que su postura es que las bases de datos de seguridad aérea del gobierno federal han sido comprometidas y que, de alguna manera, he conseguido falsificar documentos que han superado múltiples niveles de control de seguridad de su aerolínea». «Es posible», insistió Brennan,
aunque su argumento sonaba cada vez más débil, incluso para sus partidarios en la zona de embarque. «Oh», dijo Marcus, dando un paso adelante. «¿Tu verdadera preocupación es otra cosa completamente distinta?» La zona de embarque volvió a quedarse en silencio. Brennan tenía ahora la cara completamente roja y se le marcaban las venas en las sienes. «¿Qué está insinuando?» «No estoy insinuando nada. Estoy haciendo una pregunta directa. ¿Qué hay en mí que le hace creer que soy un riesgo para la seguridad?» «Tu actitud, para empezar», replicó Brennan. «Esta insistencia en recibir un trato especial. ¿Seguir los protocolos de autorización federales es un trato especial? Cuando ustedes...» Brennan se contuvo, pero ya era demasiado tarde. Lo había vuelto a decir, y esta vez todos lo habían oído claramente. «Ahí está», dijo en voz alta la joven que retransmitía en directo. «Lo ha vuelto a decir. Vosotros, los de su clase». El primer oficial Mitchell finalmente habló, con una voz apenas audible. «Capitán, tal vez deberíamos...» «¿Qué?» Brennan se volvió hacia su primer oficial. «¿También quieres cuestionar mi criterio? Si quieres seguir volando, Mitchell, me apoyarás en esto». La amenaza era evidente, obvia. Mitchell palideció. Era joven, probablemente aún estaba en periodo de prueba, y desde luego no estaba en posición de desafiar a un capitán con 30 años de experiencia. Dio un paso atrás y bajó la mirada. Sharon, la azafata, fue más valiente. «Capitán Brennan, con todo respeto, esto está yendo demasiado lejos». «Sharon, quédate en la cocina», espetó Brennan. «Esto es asunto de la cabina de mando». El desaire fue tan casual, tan ensayado, que decía mucho del estilo de gestión habitual de Brennan. Sharon se sonrojó, pero también dio un paso atrás. «Señoras y señores», anunció Brennan a los pasajeros en la zona de embarque, con el tono autoritario que probablemente utilizaba para los retrasos por mal tiempo y los problemas mecánicos. «Despegaremos tan pronto como resolvamos este problema de seguridad con una persona no autorizada que exige acceder a la cabina. Les pido disculpas por las molestias, pero su seguridad es mi principal preocupación». «No es una persona no autorizada», gritó la mujer del traje de chaqueta. «Usted ha comprobado sus documentos». «Señora», Brennan sonrió con condescendencia. «Con el debido respeto, usted no comprende las complejidades de la seguridad aérea. Entiendo la discriminación cuando la veo», replicó ella. La sonrisa de Brennan se desvaneció. «Esa es una acusación grave». «Es una observación», respondió la mujer. «¿Harías lo mismo si fuera blanco?» La pregunta quedó flotando en el aire como el humo de una cerilla encendida. Todos esperaban la respuesta de Brennan. «Esto no tiene nada que ver con la raza», dijo Brennan, pero su voz había perdido parte de su autoridad. «Entonces, ¿con qué tiene que ver?», preguntó Marcus. «Por favor, capitán, explique a todos los aquí presentes qué característica específica poseo que me convierte en un riesgo para la seguridad». Brennan abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Su agresiva insistencia en acceder a zonas restringidas, por presentar la documentación adecuada y seguir los procedimientos establecidos, al negarse a aceptar la autoridad del capitán. «He aceptado su autoridad», dijo Marcus con calma. «He cumplido con la seguridad, me he apartado, he permanecido tranquilo y profesional. Lo que no he aceptado es la discriminación». «¿Cómo se atreve...» «Capitán Brennan», interrumpió David Chen, con el sudor visible en la frente a pesar del aire acondicionado. «American Airlines tiene una política de tolerancia cero con la discriminación. Necesito que articule una preocupación específica y documentable sobre la seguridad del señor Williams, o tendremos que proceder con los protocolos estándar para los asientos auxiliares». Brennan miró a su alrededor, a los teléfonos que grababan, a los pasajeros que observaban, a su propia tripulación que evitaba cuidadosamente mirarle a los ojos. «Bien», dijo finalmente. «¿Quiere algo específico? Compruebe sus antecedentes. Haga un control de seguridad completo. Esta gente siempre tiene algo que ocultar».
La zona de la puerta de embarque estalló. Varios pasajeros comenzaron a gritar a la vez. La mujer que retransmitía en directo narraba rápidamente a su audiencia, y su número de seguidores aumentaba por segundos. El hombre de la gorra de los Cowboys defendía al capitán mientras otros 3 pasajeros le gritaban. Solo Marcus mantuvo la calma, aunque se aseguró de que su tableta capturara perfectamente las palabras de Brennan. Esta gente siempre tiene algo que ocultar. Sonaría muy interesante en una audiencia federal. Ya hemos comprobado sus antecedentes, dijo Jennifer Hayes en voz baja. Es parte del proceso de autorización de los asientos auxiliares. Vuelva a hacerlo, exigió Brennan. Antecedentes penales completos, verificación de crédito, lista de personas prohibidas de volar, todo. Capitán, dijo David Chen con voz tensa. Ese no es el procedimiento habitual. Nada de esto es estándar. Brennan perdió por completo la compostura. En 30 años de vuelo, nunca he tenido a uno de ellos en mi cabina. Y no voy a empezar hoy. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso el hombre de la gorra de los Cowboys parecía incómodo ahora. El primer oficial Mitchell había dado varios pasos atrás, como si intentara distanciarse físicamente de su capitán. Sharon, la azafata, tenía lágrimas en los ojos, aunque Marcus no sabía si eran de ira o de vergüenza. «Uno de ellos», repitió Marcus, con una voz que cortaba el silencio como una navaja. «Gracias por ser finalmente claro, capitán». Brennan se dio cuenta de lo que había dicho. Se dio cuenta de que había sido captado por docenas de teléfonos, que probablemente ya se estaba subiendo a las redes sociales y que seguramente se volvería viral en cuestión de horas. Pero en lugar de dar marcha atrás, redobló la apuesta. «Ya sabes a qué me refiero», dijo, con voz más baja, pero no menos venenosa. «Lo sé», asintió Marcus. «Todos aquí lo saben». David Chen parecía a punto de vomitar. «Capitán Brennan, voy a llamar a la empresa. Esto requiere la intervención de la dirección». «Llame a quien quiera», dijo Brennan. «Yo soy el capitán. Este es mi avión. Y yo decido quién puede estar aquí». Se dio la vuelta y atravesó la pasarela hacia el avión, con el mismo paso seguro y autoritario. En la puerta del avión se volvió una vez más. «Señor Williams, tiene 2 opciones: sentarse en la cabina como un pasajero normal o buscar otro vuelo. Pero no entrará en mi cabina, ni hoy ni nunca». Luego desapareció en el avión, dejando el caos a su paso. Jennifer Hayes lloraba ahora, en silencio pero de forma visible. David Chen estaba hablando por teléfono, hablando rápidamente con alguien, diciendo de vez en cuando, «Sí, señor, entiendo», y «No». En realidad dijo eso. Los pasajeros se dividieron en bandos. Los que estaban horrorizados por el comportamiento de Brennan, los que lo defendían y los que solo querían saber si el vuelo seguiría saliendo a tiempo. La mujer que retransmitía en directo estaba entrevistando a otros pasajeros para conocer sus reacciones. El copiloto Mitchell se acercó a Marcus con vacilación. «Señor, yo quiero que sepa, yo no... esto no es...». Parecía incapaz de formar una frase completa. «No pasa nada», le dijo Marcus. «Sé que estás en una situación difícil. Podría acabar con mi carrera», susurró Mitchell. «Una mala crítica suya, y ninguna aerolínea me contratará». «Lo entiendo», dijo Marcus. Y así era. La industria de la aviación era pequeña, cerrada y basada en la reputación. Un joven copiloto no podía permitirse desafiar a un capitán veterano, especialmente a uno tan consolidado como Brennan. «Pero esto está mal», continuó Mitchell, pareciendo encontrar algo de valor. «Lo que está haciendo, lo que está diciendo, está mal». «Sí», asintió Marcus simplemente. «Lo es». Habían pasado 40 minutos desde que el capitán Brennan se retiró a su avión. La zona de la puerta de embarque se había convertido en un complejo ecosistema de intereses contrapuestos y tensiones crecientes. Habían llegado 3 equipos de noticias. Al parecer, la retransmisión en directo se había vuelto tan viral que había atraído la atención de los medios locales. La seguridad corporativa de American Airlines
estaba ahora en el lugar, con sus radios crepitando con comunicaciones codificadas. A pesar de todo, Marcus permaneció sentado, tranquilo, tomando notas ocasionalmente en su tableta. Había rechazado 3 solicitudes de entrevista de los periodistas, declinando educadamente comentar sobre una situación en curso. Entonces llegó ella, la vicepresidenta regional, Carol Washington. Se abrió paso entre la multitud como un buque de guerra en mares agitados. Poderosa, decidida e imposible de ignorar. Era una mujer negra de unos 50 años que llevaba su autoridad como una armadura y su ira como un arma. David Chen prácticamente se derrumbó de alivio cuando la vio. «Señor Williams», se dirigió directamente a Marcus, extendiéndole la mano. «Soy Carol Washington, vicepresidenta regional de American Airlines. Le pido disculpas por esta situación». Marcus se levantó y le estrechó la mano. «No es necesario que se disculpe, señora Washington». Ella le estudió el rostro por un momento y luego asintió. «David me ha informado. También he revisado la...». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras ante la presencia de los medios de comunicación. «Extensa documentación del incidente. El comportamiento del capitán Brennan es inaceptable y no refleja los valores de American Airlines». «Se lo agradezco», dijo Marcus con neutralidad. Carol se volvió hacia la pasarela. «Ahora hablaré con el capitán Brennan». «No saldrá», advirtió David. «Lo hemos intentado. Se ha encerrado en la cabina y dice que no hablará del tema hasta la salida». La sonrisa de Carol era afilada como una navaja. «Lo discutirá conmigo». Caminó por la pasarela con David y 2 agentes de seguridad siguiéndola. La zona de la puerta de embarque quedó en silencio, todos tensos por escuchar lo que sucedería a continuación. No tuvieron que esperar mucho. La voz de Carol, cuando llegó, era lo suficientemente alta como para llegar hasta la puerta, a pesar de estar amortiguada por la distancia y las paredes del avión. «Capitán Brennan, abra la puerta de la cabina inmediatamente, o haré que el personal de mantenimiento la quite». Hubo una larga pausa, seguida del sonido característico de una puerta de cabina al abrirse. La conversación que siguió fue demasiado baja para oírla con claridad, pero duró exactamente 12 minutos. Entonces salió Carol, con el rostro impasible, en una neutralidad profesional que no lograba ocultar su furia. El capitán Brennan estaba detrás de ella, y el cambio en su actitud era sorprendente. Había desaparecido la autoridad dominante, la rectitud, la arrogancia despreocupada. De alguna manera parecía más pequeño, más viejo, con el rostro pálido excepto por 2 manchas de color en la parte superior de las mejillas. No miraba a nadie a los ojos mientras atravesaba la zona de la puerta de embarque. «Señoras y señores», anunció Carol, «el vuelo 447 despegará en breve con una nueva tripulación. Les pedimos disculpas por el retraso y las molestias ocasionadas». «¡Esto es ridículo!», explotó Brennan de repente, deteniéndose cerca del mostrador de la puerta de embarque. «30 años de servicio impecable. 30 años. Capitán Brennan», dijo Carol con voz gélida, «hablaremos de su historial de servicio en privado». «No». Brennan se volvió hacia los pasajeros, los medios de comunicación, cualquiera que quisiera escucharle. «¿Esto es lo que pasa ahora? Una queja de alguien que no pertenece aquí y de repente 30 años no significan nada». «Capitán», comenzó Carol. «Ni siquiera debería estar en la cabina», continuó Brennan, señalando a Marcus. «Pregunte a cualquier piloto de verdad. ¿Le gustaría que un burócrata cualquiera del gobierno se sentara en su asiento auxiliar y juzgara cómo vuela?» Varios pilotos en la zona de embarque, tripulantes que esperaban sus vuelos, apartaron la mirada incómodos. Ninguno de ellos habló en apoyo de Brennan. «Probablemente nunca haya estado en una cabina», vociferó Brennan. «No sabe nada sobre aviación, sobre las tradiciones, sobre lo que significa ser capitán». Marcus se levantó lentamente. «Capitán Brennan, tengo que informarle de algo». Su voz era tranquila, pero algo en su tono hizo que todos se volvieran a mirarlo.
Lo que tenga que decir puede esperar a los abogados, gruñó Brennan. No, dijo Marcus, sacando sus credenciales. Esto hay que decirlo ahora. Levantó su placa de agente federal de seguridad aérea para que todos los que estaban en la zona de embarque la vieran claramente. No soy solo un pasajero, capitán Brennan. Soy un agente federal de seguridad aérea. Brennan palideció tan rápidamente que David Chen dio un paso adelante, aparentemente preocupado porque el capitán pudiera desmayarse. Agentes de seguridad aérea. La voz de Brennan era apenas un susurro. Los agentes de seguridad aérea viajan en la cabina. Los agentes aéreos normales, sí, asintió Marcus. ¿Entonces qué? Marcus dejó que el silencio se prolongara un momento y luego continuó. Capitán Brennan, durante los últimos 6 meses, el Servicio Federal de Agentes de Seguridad Aérea ha estado llevando a cabo evaluaciones de integridad de los miembros de la tripulación de vuelo. Estas evaluaciones fueron solicitadas por la dirección de American Airlines tras múltiples quejas de comportamiento discriminatorio por parte de pilotos veteranos. La expresión de Carol Washington no cambió, pero su ligero asentimiento confirmó las palabras de Marcus. La interacción de esta mañana formaba parte de esa evaluación, continuó Marcus. Cada palabra que ha dicho, cada acción que ha realizado, ha sido documentada como parte de una investigación federal oficial. Las piernas de Brennan parecieron fallarle. Se agarró al mostrador de la puerta de embarque con los nudillos blancos mientras se aferraba al borde. ¡Mientes!, logró decir. «Esto es una trampa. Esto es responsabilidad», corrigió Marcus. Se le dio todas las oportunidades para que simplemente siguiera los protocolos de aviación federal. En cambio, usted decidió revelar exactamente el tipo de discriminación que estas evaluaciones estaban diseñadas para identificar. «Quiero a mi representante sindical», dijo Brennan con voz débil. «Tendrá esa oportunidad», intervino Carol Washington. «Pero primero, señor Williams, creo que tiene más que decir». Marcus asintió. La multitud se acercó más, con los teléfonos en alto, todos intuyendo que algo trascendental estaba a punto de suceder. Marcus miró a su alrededor, a los pasajeros, a la tripulación, a los medios de comunicación y, por último, al capitán Richard Brennan, que se aferraba al mostrador como un náufrago. «Tiene razón en una cosa, capitán», dijo Marcus. «Los agentes de seguridad aérea normales no inspeccionan las cabinas de pilotaje». Sacó un segundo juego de credenciales, más elaboradas que las primeras. «Soy el director Marcus Williams, jefe de la División de Evaluación de Pilotos del Servicio Federal de Agentes Aéreos». El silencio era absoluto. Incluso el ruido ambiental del aeropuerto parecía desvanecerse en segundo plano. La División de Evaluación de Pilotos se creó hace 18 meses. Continuó Marcus, con una voz que transmitía la autoridad de alguien que ya no ocultaba su cargo. «Nuestra misión es evaluar la aptitud psicológica y la conducta profesional de los pilotos comerciales, especialmente en cuestiones de discriminación, prejuicios y abuso de autoridad». Brennan abrió y cerró la boca sin emitir ningún sonido, como un pez sacado del agua. «Su aerolínea, capitán Brennan, solicitó específicamente nuestra intervención tras recibir 3 quejas formales sobre su conducta en los últimos 2 años. Quejas que fueron investigadas internamente, pero que finalmente se desestimaron por lo que se describió como pruebas insuficientes y situaciones de ella dijo. «Esas quejas eran una mierda», logró articular Brennan. «¿Lo eran?» Marcus sacó algo en su tableta. «En enero de este año, la copiloto Sandra Kim informó de que usted le dijo que las mujeres asiáticas no deberían estar en las cabinas de pilotaje. Son demasiado emocionales y no pueden soportar la presión». Varias personas entre el público dieron un grito ahogado. La mujer que retransmitía en directo murmuró: «Dios mío». En marzo, continuó Marcus, el auxiliar de vuelo Jerome Washington, sin relación alguna con la señora Washington aquí presente,
denunció que usted se negó a permitirle realizar los anuncios habituales en la cabina porque, y cito textualmente, los pasajeros no quieren oír una voz gay informándoles sobre seguridad. Sharon, la azafata jefe, se tapó la boca con ambas manos y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Y en julio, leyó Marcus en su tableta. La pasajera Amira Hassan presentó una queja en la que afirmaba que usted anunció por megafonía que los pasajeros que llevaran la cabeza cubierta serían sometidos a controles de seguridad adicionales. Una política que no existe y que, al parecer, usted se inventó sobre la marcha. Todo eso fueron malentendidos, protestó Brennan, pero su voz carecía de convicción. ¿Fueron malentendidos, capitán? ¿O fueron patrones de comportamiento que se le ha permitido continuar debido a su antigüedad y a la renuencia de los miembros junior de la tripulación a desafiarlo? Marcus se dirigió al público en general. El Servicio Federal de Policía Aérea se toma muy en serio la seguridad del transporte. Pero la seguridad no se limita a las armas y las amenazas. Se trata de garantizar que todas las personas que suben a un avión, ya sean pasajeros o tripulantes, sean tratadas con dignidad y respeto. Se trata de garantizar que los pilotos a quienes se confían cientos de vidas no tomen decisiones basadas en prejuicios y sesgos. Volvió a dirigirse a Brennan. La prueba de esta mañana era sencilla, capitán. Solo tenía que seguir los protocolos estándar para los asientos auxiliares, comprobar mi documentación, verificar su autenticidad y permitir que un funcionario federal, con la autorización adecuada, observara sus operaciones de vuelo. Eso es todo. Me engañó, dijo Brennan. Le presenté una situación. Usted reveló su carácter. La voz de Marcus se endureció. Me miró y vio a alguien que no pertenecía a su cabina. No por mis credenciales, ni por motivos de seguridad, sino por el color de mi piel. Eso no es. Usted dijo su gente, capitán. Dijo que nunca había tenido a uno de ellos en su cabina. Dijo que debía sentarme atrás, donde pertenezco. Son sus palabras, capitán, sus decisiones. Marcus sacó su teléfono, hizo una llamada y lo puso en altavoz. ¿Director Williams? Respondió una voz. Subdirector Harrison, ¿está usted supervisando? Lo tenemos todo, señor. Documentación completa en audio y vídeo de todo el incidente. Por favor, proceda a presentar las recomendaciones. Sí, señor. Recomendación de suspensión inmediata de los privilegios de vuelo del capitán Richard Brennan, empleado número 4478-29, American Airlines. Recomendación de revisión completa por parte de la FAA de su aptitud para el servicio. Recomendación de investigación de derechos civiles basada en el comportamiento discriminatorio documentado. Cada palabra golpeaba a Brennan como un golpe físico. Sus hombros se encogían más con cada recomendación. Carol Washington dio un paso al frente. Capitán Brennan, con efecto inmediato, queda suspendido de sus funciones de vuelo en espera de la investigación. Por favor, entregue sus alas y su identificación. No pueden hacer esto, susurró Brennan. 30 años. 30 años de cuántos incidentes como este, preguntó Marcus. ¿Cuántos copilotos demasiado asustados para hablar? ¿Cuántas azafatas despedidas e ignoradas? ¿Cuántos pasajeros se sintieron incómodos en un avión en el que tenían todo el derecho a estar? Se acercó a Brennan y bajó la voz para que solo los más cercanos pudieran oírlo. Me preguntaste si sabía algo sobre aviación, sobre lo que significa ser capitán. Sé esto. Un capitán es responsable de todas las personas que viajan en su avión. Todas las personas, capitán Brennan, no solo las que se parecen a usted. Esto me arruinará, dijo Brennan, y por primera vez se percibía verdadero miedo en su voz. No, capitán, sus decisiones lo arruinaron. Esto es solo la consecuencia. Carol Washington hizo un gesto a los agentes de seguridad. Por favor, acompañen al capitán Brennan fuera del avión y del área de seguridad. Mientras los agentes de seguridad lo flanqueaban, Brennan hizo un último intento desesperado.
¿Qué pasará con mi pensión? ¿Y mi familia? 30 años de servicio tienen que contar para algo. Marcus lo miró fijamente a los ojos. Sí que cuentan. Por eso se trata de una suspensión pendiente de investigación y no de un despido inmediato. Tendrá un proceso justo, representación sindical, apelaciones. Más cortesía de la que usted me ha mostrado hoy. Pero la investigación descubrirá exactamente lo que hemos documentado hoy, añadió Carol Washington. Y sospecho que, una vez que se corra la voz, otros miembros de la tripulación que han tenido miedo de hablar, finalmente se sentirán lo suficientemente seguros como para dar un paso al frente. Como si fuera una señal, Sharon, la azafata, dio un paso al frente. Lo harán, me aseguraré de ello. El copiloto Mitchell asintió. Yo también. Hay historias, cosas que todos hemos visto pero que teníamos demasiado miedo de denunciar. Brennan miró a su tripulación, gente con la que había volado durante años, y no vio compasión ni apoyo, solo alivio porque alguien finalmente le había hecho responsable. Señoras y señores, anunció Carol Washington en la zona de embarque. El capitán Mitchell asumirá el mando del vuelo 447, con un copiloto sustituto de nuestra tripulación de reserva. Embarcaremos en aproximadamente 20 minutos. ¿Señora? Mitchell parecía atónito. Yo no estoy cualificado para... Tiene su licencia ATP, ¿verdad? ¿Tiene habilitación de tipo para el 737? Sí, pero... Entonces está cualificado. Considere esto como su vuelo de prueba para ascender a capitán, señor Mitchell. Creo que el director Williams lo observará desde el asiento auxiliar, tal y como estaba previsto inicialmente. Mitchell miró a Marcus, quien asintió con la cabeza para animarlo. Será un honor, señor, dijo Mitchell con voz más firme. Mientras los agentes de seguridad se llevaban a Brennan, este se volvió por última vez. Esto es discriminación inversa. Voy a demandar. Mis abogados. Capitán Brennan, le interrumpió Marcus. Quizá quiera ahorrar dinero para esos abogados. La FAA investigará todos sus vuelos de los últimos 5 años. Todas las quejas que se desestimaron, todos los incidentes que se encubrieron, todos los pasajeros a los que se hizo sentir incómodos en un avión. ¿Cuántos cree que encontrarán? El rostro de Brennan pasó de pálido a gris. Sin decir nada más, dejó que los guardias de seguridad se lo llevaran. 25 minutos más tarde, Marcus se acomodó en el asiento auxiliar de la cabina del vuelo 447. El capitán Mitchell, tendría que acostumbrarse a ese título, revisaba la lista de comprobación previa al vuelo con nerviosa precisión. La copiloto sustituta, una mujer de aspecto competente llamada Davis, se encargaba de las comunicaciones con la torre. «Director Williams», dijo Mitchell mientras esperaban la autorización para retroceder. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cuántos otros pilotos han suspendido su evaluación? Marcus reflexionó sobre la pregunta. ¿En 18 meses? 7. El capitán Brennan es el 8º. ¿De cuántos se han presentado? 43. Mitchell hizo los cálculos. Eso es, en realidad, no tan malo como esperaba. La mayoría de los pilotos son buenas personas, coincidió Marcus. Quieren hacer lo correcto, pero los que no lo son... Se calló y miró al cielo matutino de Dallas. Los que no lo son pueden amargar la vida a todos los demás, y suelen ser veteranos, consolidados, protegidos por la tradición y la antigüedad. «Ya no», dijo Davis con firmeza. «No», asintió Marcus. «Ya no». El tractor de empuje se conectó al avión y comenzaron a retroceder desde la puerta de embarque. A través de la ventana de la cabina, Marcus podía ver la terminal, incluso distinguir la zona de la puerta de embarque donde había ocurrido todo. Algunos pasajeros seguían allí, probablemente contando la historia a cualquiera que quisiera escucharla. «Control de tierra. American 447 listo para rodar», anunció Davis. «American 447, rodar hacia la pista 17 derecha vía Alfa, Alfa 7, esperar antes de la 17 derecha». Mientras rodaban por la pista, Mitchell no dejaba de mirar a Marcus. Finalmente,
le preguntó lo que claramente tenía en mente. «Señor, ¿todo esto estaba realmente planeado? ¿Todo el enfrentamiento? La oportunidad estaba planeada», aclaró Marcus. Un agente federal de seguridad aérea, con autorización para ocupar el asiento auxiliar, a bordo de un vuelo con un capitán sobre el que se habían presentado múltiples quejas. Pero, ¿la respuesta del capitán Brennan? Eso fue cosa suya. Podría haberle dejado sentarse aquí. Podría haberlo hecho. Y si lo hubiera hecho, si me hubiera tratado como a cualquier otro pasajero autorizado en el asiento auxiliar, habría aprobado la evaluación. Yo habría observado el vuelo, redactado un informe indicando que no se había observado ningún comportamiento discriminatorio, y ahí habría terminado todo. En cambio, destruyó su carrera, dijo Davis. Reveló su carácter, corrigió Marcus. Hay una diferencia. Llegaron a la línea de espera de la pista. American 447, autorizado para despegar de la pista 17 derecha, rumbo 180, ascenso y mantenimiento a 5000. Autorizado para despegar por la 17 derecha, rumbo 180, ascender y mantener 5000, American 447, respondió Davis. Mitchell aceleró los motores y los del 737 rugieron al cobrar vida. Mientras aceleraban por la pista, Marcus pensó en las palabras de Brennan. Cómo la cabina era un espacio sagrado. Cómo solo pertenecía a ciertas personas. La rueda delantera se levantó del suelo. Luego el tren principal, y despegaron, ascendiendo hacia la brillante mañana de Texas. Velocidad positiva, tren arriba, anunció Davis. Tren arriba, confirmó Mitchell. Mientras Dallas quedaba atrás, Marcus miró a los dos pilotos, una joven negra y un hombre blanco de apenas 30 años, que trabajaban juntos con precisión profesional y respeto mutuo. Así debía ser la cabina, un lugar donde la competencia importaba más que el color de la piel, donde el carácter importaba más que las conexiones. ¿Director Williams?, preguntó Mitchell mientras ascendían por encima de los 3000 pies. «Sí, capitán». Mitchell sonrió al oír el título. «¿Qué pasará ahora con Brennan?» «El debido proceso», respondió Marcus. «Investigación, audiencias, apelaciones, si las quiere. Pero con lo que hemos documentado hoy, más cualquier otra cosa que salga...» Se encogió de hombros. «En el mejor de los casos, se verá obligado a jubilarse anticipadamente con una pensión reducida. En el peor, si encontramos pruebas de infracciones reales de seguridad derivadas de su comportamiento discriminatorio, se enfrentará a cargos penales. ¿Y American Airlines? Revisarán sus procedimientos de denuncia. Probablemente implementarán una nueva formación. Tal vez creen un sistema de denuncia anónima. Nos llamaron porque sabían que tenían un problema. Hoy se ha demostrado que tenían razón. Atravesaron una fina capa de nubes y se encontraron con un sol radiante. La cabina se llenó de luz dorada, y por un momento nadie habló. Entonces Davis dijo: «¿Sabes qué es lo más triste? Probablemente era un buen piloto. Técnicamente, quiero decir. 30 años, sin accidentes, sin infracciones. Ser un buen piloto no solo tiene que ver con las habilidades técnicas», dijo Marcus. «Tiene que ver con el juicio. ¿Y un piloto que mira a los pasajeros y ve nosotros y ellos? Eso es un fallo de juicio fundamental. American 447. Contacte con el centro de Fort Worth en 134.9. Se oyó por la radio. 134.9. American 457. Respondió Davis, cambiando de frecuencia. Mientras ascendían hacia la altitud de crucero, Marcus sacó su tableta y comenzó a redactar su informe. Habría papeleo, investigaciones y probablemente atención de los medios. El vídeo de la puerta de embarque seguramente ya se habría vuelto viral. Habría quienes lo llamarían héroe y quienes lo acusarían de trampa. Habría amenazas de los partidarios de Brennan y agradecimientos de quienes habían sufrido una discriminación similar. Pero nada de eso importaba tanto como ese momento. Estar sentado en la cabina de pilotaje a la que Brennan había dicho que nunca le permitirían entrar.
Ver a dos pilotos profesionales llevar a 180 pasajeros sanos y salvos a su destino. Saber que un pequeño rincón de la industria de la aviación se había vuelto un poco más justo. ¿Director Williams? Mitchell interrumpió sus pensamientos. Nos estamos acercando a la altitud de crucero. ¿Le gustaría tomar los mandos un rato? Marcus levantó la vista, sorprendido. No soy piloto, capitán. Lo sé. Pero después de todo lo que ha pasado hoy, no sé, me parece lo correcto. Estaré aquí, con las manos en los mandos junto a usted. Solo un minuto. Marcus miró la palanca de control que tenía delante, y luego el rostro serio de Mitchell. ¿Por qué no? Puso las manos sobre la palanca, sintiendo las sutiles vibraciones del avión, las pequeñas correcciones necesarias para mantener un vuelo recto y nivelado. Mitchell mantuvo las manos sobre su propia palanca, listo para tomar el control al instante si fuera necesario, pero dejando que Marcus sintiera lo que era volar. ¿Qué se siente?, preguntó Davis. Marcus lo pensó. A través del parabrisas, el cielo se extendía infinitamente en todas direcciones, con un azul brillante que se desvanecía en blanco en el horizonte. Abajo, Estados Unidos se extendía en toda su compleja gloria. Ciudades y granjas, ríos y carreteras, millones de personas viviendo sus vidas, cada una con sus propios sueños y luchas. Se siente como libertad, dijo finalmente, como posibilidad. Eso es lo que Brennan nunca entendió, dijo Mitchell. El cielo no pertenece a nadie en particular, pertenece a todos. Marcus asintió y le devolvió suavemente los mandos a Mitchell. Vas a ser un buen capitán, eso espero. Hoy he tenido un buen ejemplo de lo que no hay que ser y un mejor ejemplo de lo que significa defender lo que es correcto. El vuelo continuó hacia Washington, tranquilo y sin incidentes, tal y como debía ser. En la cabina, los pasajeros probablemente dormían, leían o trabajaban con sus ordenadores portátiles, sin saber quién estaba en la cabina de pilotaje ni el drama que había precedido a su salida. Eso también era como debía ser, su derecho a viajar en paz y seguridad, independientemente de su raza, religión o cualquier otra característica, protegido por personas como Marcus, que hacían su trabajo de forma discreta y profesional. Mientras comenzaban el descenso hacia el Aeropuerto Nacional Reagan, Marcus pensó en Brennan una vez más. Probablemente, el hombre seguía en el Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth, tal vez en la oficina de una aerolínea con su representante sindical, tal vez ya hablando por teléfono con abogados, sin duda viendo cómo su carrera de 30 años se desmoronaba en tiempo real. Habría quienes simpatizaran con él, quienes lo vieran como una víctima de la corrección política o la cultura de la cancelación. Señalarían sus años de servicio, sus habilidades técnicas, su impecable historial de seguridad. Dirían que un mal día no debería definir una carrera, pero Marcus sabía que no era así. No se trataba de un mal día. Era el día en que se había revelado el verdadero carácter de Brennan, en que se habían despojado las capas protectoras de la antigüedad y la tradición, dejando al descubierto la fea verdad de sus prejuicios. Comenzamos el descenso, anunció Mitchell. Director Williams, gracias por estar aquí hoy. Gracias por encontrar el valor para hablar, respondió Marcus. No es fácil desafiar a la autoridad, especialmente en esta industria. No debería hacer falta valor para hacer lo correcto, dijo Davis. ¿No?, asintió Marcus. Pero hasta que eso cambie, necesitamos gente lo suficientemente valiente como para hacerlo de todos modos. Descendieron hasta los 10.000 pies, con el monumento a Washington visible en la distancia, y el río Potomac serpenteando bajo ellos como una cinta plateada. La capital de una nación que aún lucha por sus ideales, que aún lucha por cumplir sus promesas de igualdad y justicia para todos. American 447, autorizado para aproximación ILS a la pista 19, contacte con la torre en Lynx. Autorizado ILS 19, torre en Lynx, American 447. El aterrizaje fue suave, profesional.
exactamente lo que los pasajeros esperaban y merecían. Mientras rodaban hacia la puerta de embarque, Marcus vio los vehículos del Servicio Federal de Policía Aérea esperando. Su equipo, listo para informar y procesar la montaña de pruebas que habían recopilado. Pero primero tenía una tarea más. Cogió el micrófono de la cabina. Señoras y señores, les habla el director Marcus Williams, del Servicio Federal de Policía Aérea. Quiero agradecerles su paciencia durante el retraso en Dallas. También quiero asegurarles que American Airlines y el gobierno federal se toman muy en serio la discriminación. Toda persona que sube a un avión tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto. Los acontecimientos de hoy, aunque desafortunados, demuestran nuestro compromiso con ese principio. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus últimas palabras. A aquellos de ustedes que alzaron la voz, que cuestionaron lo que vieron, que se negaron a aceptar la discriminación incluso cuando provenía de la autoridad, gracias. El cambio se produce cuando las personas buenas se niegan a permanecer en silencio. Que tengan un buen día y bienvenidos a Washington. A medida que los pasajeros desembarcaban, muchos se detuvieron para estrecharle la mano a Marcus, darle las gracias y compartir sus propias historias de discriminación, enfrentada y superada. La joven que había estado retransmitiendo en directo le entregó una tarjeta de visita. Si alguna vez necesita las imágenes para el juicio, lo tengo todo en 4K. Cuando el avión quedó finalmente vacío, Marcus se quedó en la cabina por última vez. Mitchell y Davis estaban terminando su lista de comprobación de apagado, profesionales hasta el final. ¿Y ahora qué?, preguntó Mitchell. Ahora voy a escribir informes, respondió Marcus con una leve sonrisa. Muchos informes, y tú vas a pilotar aviones, capitán. Muchos aviones, con suerte, con una mejor comprensión de lo que realmente importa, dijo Mitchell. Marcus asintió y se dirigió hacia la salida del avión. En la pasarela, se volvió para mirar el 737 una vez más. No era más que una máquina, aluminio, materiales compuestos y sistemas complejos. Pero también era algo más, un símbolo de los logros humanos, de nuestra capacidad para desafiar la gravedad, para elevarnos por encima de nuestras limitaciones. El capitán Brennan había pensado que el cielo le pertenecía, que él podía decidir quién era digno de compartir ese espacio milagroso sobre la tierra. Se había equivocado. El cielo pertenecía a todos los niños que pegaban la cara a la ventana del aeropuerto para ver despegar los aviones, a todas las personas que alguna vez habían mirado una estela de condensación y se habían preguntado por el viaje que se desarrollaba a kilómetros de altura, a todos los seres humanos que llevaban dentro el antiguo sueño de volar. Mientras Marcus caminaba por el Aeropuerto Nacional Reagan, su teléfono vibró con mensajes. El vídeo se había vuelto viral. Sky Marshals Justice era tendencia. American Airlines había emitido un comunicado. La FAA estaba preparando una rueda de prensa. La historia dominaría el ciclo de noticias durante días, tal vez semanas. Pero Marcus ya estaba pensando en la próxima evaluación, la próxima prueba, la próxima oportunidad de garantizar que los cielos amigables fueran realmente amigables para todos. Había 43 pilotos que habían aprobado sus evaluaciones, que habían demostrado que podían ver más allá del color de la piel y tratar a todas las personas con respeto profesional. Superaban en número a los Brennan de la industria. El futuro de la aviación pertenecía a pilotos como el capitán Mitchell y el primer oficial Davis, profesionales que entendían que la diversidad no era una amenaza para la tradición, sino una mejora de la misma, que una cabina en la que todos tenían cabida era más segura y fuerte que una custodiada por los prejuicios. Fuera de la terminal, el aire de noviembre era fresco y claro. Cada pocos minutos, un avión se elevaba hacia el cielo, cada uno de ellos llevando consigo cientos de historias, cientos de sueños, cientos de personas que confiaban en que serían tratadas con justicia y volarían con seguridad. Marcus miró hacia arriba
hacia un vuelo que se alejaba ascendiendo hacia el sol, con su fuselaje metálico brillando como fuego plateado. En algún lugar allá arriba, en cabinas de todo el país, los pilotos tomaban decisiones que afectarían a innumerables vidas. La mayoría tomaría las decisiones correctas, pero para aquellos que no lo hicieran, para aquellos que aún creían que el cielo les pertenecía solo a ellos, Marcus y su equipo estarían esperando, porque el cielo no pertenecía a ninguna persona o grupo en particular, pertenecía a todos los que alguna vez se habían atrevido a soñar con volar, a todos los que alguna vez habían mirado hacia arriba y se habían preguntado qué había más allá de las nubes. El cielo del mariscal del aire era el cielo de todos, y Marcus Williams se aseguraría de que siguiera siendo así.